Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Nos vamos a poner en las manos del Señor con mucha humildad. Le vamos a pedir a Él que nos regale el discernimiento que necesitamos todos en la iglesia para asumir los compromisos que tiene nuestra iglesia en este cambio de pontífice. Vamos a hacerlo con mucha fe, con mucha esperanza, con mucha alegría. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Dios está aquí, y Él se goza en la alabanza de su pueblo, pues sé que Él nos está hablando y transformando, nos manda su mensaje de amor. Dios está aquí, se siente fuerte su presencia entre nosotros, más fuerte y más brillante que la luz del sol, por medio de su espíritu de amor. Nos sentamos. Yo creo que ya no hay necesidad de presentar al doctor Guillermo León Escobar, que vino el año pasado y nos acompañó 3 días para celebrar el Concilio Vaticano II. Y yo creo que nos ayudó muchísimo, muchísimo nos ayudó. Y seguramente que hoy también nos va a ayudar en una coyuntura diferente. El Santo Padre Benedicto XVI nos dice que Él va a renunciar el próximo 28 de febrero al ministerio del pontificado. Y lógicamente nos deja golpeados, nos deja muy golpeados. El doctor Guillermo León Escobar nos va a ayudar a mirar con serenidad, con esperanza, lo que aconteció en Roma este lunes y lo que va a acontecer en Roma durante estos 15 días. Y estoy seguro que a todos nos ayudará a asumir este compromiso que tenemos como cristianos, como católicos, y que hoy nos hemos reunido para que Él nos ayude a descubrirlo. Gracias. ¿Quién quedaría con mi maletín gris? Una persona muy amable me lo quitó. Sí, claro. Muy amable, me lo quitó de las manos y no sé dónde iría a parar. Bueno.
¿Sí? Bueno, esta es una de las charlas que uno se quisiera haber ahorrado en la vida, porque indudablemente es un hecho histórico, una renuncia como la que ha efectuado el Papa Benedicto XVI a partir de la vigencia del día 28 de febrero a las 5 de la tarde. No es a las 8 de la noche, es a las 5 de la tarde. Y entonces vamos a ver una serie de elementos que nos permitan a nosotros, 1, informarnos, 2, discernir y 3, testimoniar que la Iglesia continúa adelante. Yo quiero comenzar con una anécdota en la época en que murió Juan Pablo II. En esa época era yo embajador de Colombia ante la Santa Sede e indudablemente participábamos en el funeral solemne que se hizo en la Plaza de San Pedro. El mundo en realidad se mueve por detalles. Las cosas grandes, muy monumentales, pues uno las admira, pero el detalle uno lo asimila, lo mastica y puede sacarle una serie de enseñanzas que normalmente la gente deja pasar de largo, porque hay gente que le encanta lo monumental, pero pierden el detalle. Ese día, sobre el féretro de Juan Pablo II en la Plaza de San Pedro, se colocó, como para todas las personas de rango de cardenal, etcétera, no sé si en los otros campos también, un evangelio, un libro de los evangelios, que es lo único que acompañaba el féretro del Papa en la Plaza de San Pedro. El Papa había pedido que los diplomáticos, que somos supremamente vanidosos, no renunciáramos a colocarnos las condecoraciones. Uno va a todas esas festividades con el frac y ahí carga uno 1 kilo o 2 kilos de medallas que hacen parte de las vanidocracias que nosotros tenemos en el oficio. Y si uno se las quita, eso significa tristeza, que uno está en tono fúnebre, y el Papa, que se había marchado, había querido que el cuerpo diplomático se declarara en alegría por el ingreso de él a la vida eterna, y eso tiene su sentido. Sin embargo, detrás de la fila diplomática había una monjita muy bonita, viejita. Y esa monjita muy bonita, viejita, lloraba desconsoladamente, diciendo en voz alta: ¿qué vamos a hacer en la iglesia? Que se nos murió el Papa. Nadie va a poder reemplazar este Papa. ¡Qué maravilla de Papa el que se marchó! ¿Qué va a pasar con la iglesia? Al lado de ella había otra señora viejita, también italiana, que al fin, después de todas las lamentaciones, le dijo: hermana, consuélese. El que se murió fue Juan Pablo II, pero sigue vivo el Espíritu Santo. Eso hizo que las cosas se pusieran en su puesto. Y yo con todo el sentimiento de lo que significa la anunciada renuncia del Papa, le quiero salir al paso a la gente que se ubica de nuevo con qué va a pasar con la iglesia. Si el Papa Benedicto XVI renuncia, se va, no va a pasar prácticamente nada, porque el que se va es el Papa Benedicto XVI, el Espíritu Santo se queda, ¿ya? Y como el Espíritu Santo se queda,
él además sabe cómo hace sus cosas. Yo quiero que eso quede claro. En segundo lugar, quiero que quede claro que lo que hoy día se pueda llegar a referir sobre lacras, manchas, problemas, pecados, etcétera, de personas muy importantes dentro de la iglesia, que ustedes piensen de la mano de la homilía que hizo el Santo Padre ayer, en el sentido de indicarnos que normalmente uno ve los defectos en la otra gente y se excusa de los propios. Y entonces, el Papa ayer decía, no es buena actitud la de aquellos que condenan, censuran, sancionan a los otros, pero nunca van a ver la parte que les ha correspondido en el error que se comete o en el pecado que se activa. Creo que por allá está escrito en alguna parte, yo no sé, que hay gente que ve la paja en el ojo ajeno y no ve la viga en el propio. Pero bueno, lo que les quiero decir es que cuando yo diga que el cardenal tal se manejó mal con el Papa, entiendan ustedes que hubo muchos otros que se manejaron bien con él. ¿Ya? Es un segundo punto. Un tercer punto. ¿Qué es lo que hace posible que este señor llamado en la vida común Joseph Ratzinger, después profesor Ratzinger, después cardenal Ratzinger y después Benedicto XVI, tome la determinación que ha tomado? La gente dijo, estamos sorprendidos de que el Papa haya tomado la decisión de irse. Si ustedes me preguntan seriamente si yo estoy sorprendido, yo no estoy sorprendido. Ese es un hombre de una coherencia increíble. Y hoy, temprano en la mañana, según la distancia de las horas, dio una conferencia bellísima, pero no la leyó. Dijo una cosa muy interesante. Después de haber tomado la previsión de la decisión de irme, dio a entender, ya no tengo quien me escriba. De manera que yo voy a improvisar lo que voy a decir. Que le había pedido lo dijera el cardenal de Roma, porque se reunió con todos los obispos de la arquidiócesis de Roma, con los obispos auxiliares, con religiosos, religiosas, sacerdotes. Estaba llena el aula Paulo VI. ¿Qué le pidió el cardenal? El cardenal le dijo, Santidad, ¿usted por qué no nos hace un regalo? Y nos cuenta cuál fue su vivencia, su experiencia en el Concilio Vaticano II. Y él, improvisando, pues lo hizo mejor que cuando leía. Porque indudablemente estas son personas que saben contar las cosas. Y contaba, como dicen, de corazón, improvisaba y le hacía justicia a una serie de personas donde cada quien, si bien tuvo equivocaciones, colocaba el granito de arena, como acostumbra la gente a decir, y lo colocaba de buena voluntad. Porque hay gente que colabora mucho para lucirse y desbarata con la vanidad la eficiencia poca o mucha que haya tenido en la participación en la obra de Dios. Una de las cosas que anotaba el Papa es la vanidad que nos corroe a todos y que hace imposible tejer o hacer un tejido en donde la obra de Dios triunfe. Bien, él cuenta todo eso y dio a entender, para los que participaron en aquel seminario que hicimos acerca del concilio, como diciendo él, con esta charla cierro mi vivencia del concilio. Es decir, para él, para
Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, hoy terminó lo que él podía aportar al Concilio Vaticano II. Fue como una sesión en donde él entrega conclusiones y dice: mi legado es que ustedes comiencen, la palabra es genial, comiencen a vivir para asegurarle un porvenir positivo a la Iglesia, comiencen a vivir el Concilio Vaticano II. Creo que el concilio terminó formalmente hace 50 años y aquí pues somos algunos, no todos, somos algunos los que indudablemente vivimos esa época, pero el consejo, el regalo del Papa al clero romano de su diócesis, de la que es obispo, es: comiencen a vivir el Concilio Vaticano II. Bien, todavía no les he contado por qué se va. Él fue muy delicado en decir: no me voy por enfermedad, me voy porque me faltan fuerzas. Pero atención, que una persona tan inteligente como él, hay que saberle interpretar los detalles. Hay que saberle interpretar los detalles, y en esos detalles hay unas peleas que la gente afuera cree que perdió él, batallas que perdió él, pero que vamos a ver, y son batallas que él ha ganado, y necesita todavía gente nueva que se ponga de su lado para vencer definitivamente algunos males. No voy a leer unas cosas que traje ahí, sino que voy a acudir a la memoria de ustedes. Año 2005. Via Crucis en el Coliseo Romano. El Papa Juan Pablo II ya no puede ir al Via Crucis y le encarga a su gran amigo, con el que redactaban encíclicas a 4 manos, por ejemplo esa de Veritatis Splendor, el esplendor de la verdad, la otra, la de Fe y Razón, le encarga que haga el Via Crucis y la meditación sobre las diversas estaciones del Via Crucis. No sé si te puedo tener el atrevimiento de encargarle a ustedes, de dejarles tarea. Cuando él llega a la 9ª estación, de repente este señor tan sereno, que a veces parecía como frío, con ese porte germano en donde uno trata de mirar las emociones, etcétera, levanta la voz y se pega una insultada él como iglesia, y nos la pega a todos. Esta iglesia cubierta de pecados, de porquerías. Y uno dice: oiga, ¿y este qué le pasó? Cuando a nosotros nos han dicho que indudablemente uno habla bien en todas las oportunidades y eso hay que seguirlo haciendo, porque es que el asunto es que las verdades nos las decimos nosotros. Y como estamos hablando en familia, porque aquí no hay ninguno que sea extraño en este mundo de cristianos católicos que somos nosotros, entonces el cardenal Ratzinger de ese momento habla de la sporcizia, de la porquería que hay. ¿Cómo es que hemos hecho esto, y deja entender una cantidad de cosas? Juan Pablo II no estaba perdido, pero se dio cuenta, y lo sabía porque en Roma no se improvisa y todo esto estaba ya escrito y editado, sabía lo que se iba a decir. El cardenal Ratzinger
va después al cónclave, y hay una cosa interesantísima que yo viví allá, y es que todos los otros cardenales que iban a participar en el cónclave tenían gente a su alrededor. Por ejemplo, yo estaba con el cardenal Alfonso López o con el cardenal Pedro Rubiano, cuando me di cuenta que había un cardenal que no tenía gente a su alrededor y que había salido de la Basílica de San Pedro por una de las puertas laterales con su secretario. Entonces yo le dije al cardenal Rubiano, que había varios colombianos ahí, voy a saludar al cardenal Ratzinger. Y llegando allí donde él, le dije, cardenal, me gustó mucho la homilía que usted pronunció. Esa misa se llama Proeligiendo Sumo Pontífice, es decir, la misa última previa al cónclave de la elección del Sumo Pontífice. ¿Usted podría regalarme una copia? Y me dijo, claro que sí, embajador, el lunes se la mando. Y no me la mandó. No me la mandó porque resulta que el lunes ya no existía el cardenal Ratzinger. Existía otro señor que se llamaba Benedicto XVI. Y entonces cuando fue el cuerpo diplomático a saludarlo y a felicitarlo por la elección, yo le dije, Santidad, me quedó mal, no me mandó la homilía. Me dijo, eso fue el cardenal Ratzinger. Yo se la mando el próximo lunes y allá me llegó y la tengo. Y la tengo, pues, claro que eso salió publicado por todas las, pero yo quería tenerla de él. Él no quería ser elegido. Él ya le había pedido a Juan Pablo II que lo dejara retirar, porque se sentía escaso de fuerzas. ¿Desde cuándo viene él sintiéndose escaso de fuerzas? Desde 3 años antes del fallecimiento de Juan Pablo II. Pero cometió un error. Cometió un error, y es que como él escribía de por sí personalmente, hizo la homilía de esa misa Proeligiendo Sumo Pontífice, que yo se las cuento, pero no es el vocabulario de él, porque yo soy mucho menos elegante que él. Y allí en la homilía dice, aquel que salga elegido, acepte. Aquel que salga elegido, acepte, porque no se puede convocar en vano al Espíritu Santo. Y ¡pum!, sale elegido él, el que estaba pidiendo que le dieran, que lo mandaran en pensión porque necesitaba tiempo para escribir sus libros, y había negociado con Juan Pablo II, que le dijo 3 años antes, no venga entonces toda la semana, venga solo 3 días a la semana y quédese escribiendo. Al año siguiente le bajó la cuota y le dijo, con 2 días que llegue usted a la oficina, quédese escribiendo. Y de repente le cambian la vida el Espíritu Santo y tiene que desempeñarse a fondo, carente de fuerzas como se sentía en ese momento, y como había pedido que aquel que fuese elegido aceptara, aceptó y se encontró con una cantidad de méritos. La imagen de Juan Pablo II, nadie le puede quitar la profundidad y la extensión de los méritos recuperados para la tarea de la cristiandad y del evangelio. Fue un gran pontífice. Pero por otro lado, este señor, que llevaba ya 25 años metido en la curia romana, cosa que no había sucedido con Juan Pablo II. Juan Pablo II llega y no ha tenido vivencia de curia. Entonces dejó las cosas como estaban y se dedicó a ser el pontífice
itinerante que refrescaba la doctrina en cada visita, etc. Y el otro puntico se quedó sin tocarlo. Ratzinger sabía cuáles eran los terribles problemas que había. Nadie en los medios de comunicación ni en el ámbito político se atrevía a enfrentarse a la imagen de Juan Pablo II. Eso era pelea de toche con guayaba madura, ¿ya? Porque la imagen era tal que cualquier confrontación con él, el que se confrontaba perdía. Pero este señor, cardenal Ratzinger, traía dos cosas. Una, conocía